Llegamos al segundo bloque de este programa y la verdad que una linda charla con Javier Montenegro. Espero que, como dije hace rato, las aclaraciones que brindó Javier hayan sido útil para la sociedad fundamentalmente. Sábado 5 de marzo, 13 horas 10 minutos, nos vamos a meter en el segundo bloque de la mano de Dillon Drugstore 24 horas. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. De la mano de Dillon Drugstore 24 horas nos trae a nuestro próximo invitado. Su nombre es Facundo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y vamos a hablar con el señor Facundo Ojeda. Pero muy bien hecha la presentación, Facundo. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá. Una tarde linda para charlar, venir a tomar un café, hablar un rato. Lindo día de lluvia, tocó, ¿no? ¿Cómo va, Ramón? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, ahora sí ya podemos decirlo oficialmente, licenciado en Relaciones Internacionales. Sí, ya hay título. Tardó en que me lo dieran, pero me lo entregaron. Así que ya se puede decir oficialmente. Rusia y Ucrania, que es un problema más que nada geopolítico que nos está perjudicando a todo el mundo. Todavía en cierta medida no han llegado las grandes preocupaciones, pero se viene complicado. Sí, es un, como bien vos decís, Ramón, es un conflicto bélico que ha puesto en vilo no solamente a Europa, sino al mundo por las implicancias económicas y por el temor a una escalada bélica en donde empiecen a participar otros actores de peso, principalmente de la OTAN, ¿no? Países como Estados Unidos, países europeos. Es un problema grave debido a que, a diferencia de Siria, es un conflicto que está en Europa, en la puerta de Europa occidental, y que genera incertidumbre, más en un momento para la Argentina que es complicado, que hay arreglo con el fondo, que necesita inversiones, y necesita inversiones de todos los países, necesita inversiones de Rusia, de Estados Unidos, de China. Y bueno, post pandemia viene un conflicto que viene a generar más incertidumbre. Uno pensaba en una salida más prolija, pero bueno, genera un conflicto y hay incertidumbre. Es un conflicto, yo digo, lleva un análisis geopolítico, pero la geopolítica no se debe analizar desde una perspectiva moral, porque todo conflicto es malo, todo guerra es malo. La geopolítica es un estudio que analiza los efectos, el comportamiento de la política a través de variables como la geografía, la historia. Y esto es un conflicto que tiene larga data, ¿no? Empieza por el siglo XX y Putin fue claro en las intenciones, en las intenciones de realizar una operación militar, que son tres: proteger a los habitantes prorrusos que escuchamos de la región de Donbass, que es la región al límite de Rusia del este; proteger a Rusia, defender la seguridad de Rusia de la OTAN; y él habla de desmilitarizar y desnazificar a la política ucraniana, ¿no? Esto lo viene haciendo desde 2014, ¿no? Y ahí estamos en algo importante, porque Putin acusa al gobierno ruso de ser un gobierno pro-nazi. Por el lado del gobierno ruso dicen que ellos no son pro-nazi, que ellos son nacionalistas, y es un poco inentendible para el común de la gente el porqué de este conflicto. Sí, bueno,
Para explicar este conflicto hay que ir a la historia, ¿no? Porque esto no nace. Putin no es un tipo tonto ni es alocado que va a realizar una operación militar. Es un verdadero estratega realmente. Acá dejo por fuera la perspectiva moral, sino los verdaderos intereses que hay dentro de un lado y del otro. Porque acá hay un juego de tres: la OTAN por un lado, Ucrania y Rusia. Yo te puedo asegurar, es más, Putin en su declaración, él acusa que la principal causante del problema fue que la Unión Soviética no creía que se iba a desmembrar nunca. Entonces se crearon entidades artificiales políticas que una vez que se produjo la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se generaron conflictos en los países satélites, en los países que integraban. Tenemos en Osetia del Sur, que era Georgia en 2008, Nagorno-Karabaj, la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania en 2014 y actualmente a Ucrania. La Unión Soviética se forma en 1917, para no irme tan lejos, por una revolución bolchevique. En ese momento Rusia estaba gobernada por una monarquía, un zar, donde había una crisis económica muy importante, había una crisis... había muchos conflictos bélicos que fue perdiendo Rusia. Entonces se produce una revolución y se crea un gobierno provisional en donde lo manejaban los mencheviques, que era un ala moderada del movimiento obrero, y los bolcheviques, que es conocido porque tiene grandes personajes de la historia rusa, que fue Lenin, fue Stalin, fue Trotsky, que se apoderaron del gobierno. Y ahí se crea en 1922, entre 1922 y 1924, la Unión Soviética. Durante largo periodo la Unión Soviética fue, junto a Estados Unidos, la potencia más importante a nivel mundial. Incluso se produjo la Guerra Fría, que fue un conflicto bélico, que no hubo una intervención directa entre los países, sino que se fue dando en distintos lugares a través de financiación de dictaduras. Exactamente. Se dio la Revolución Cubana, la Revolución en Nicaragua. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque allí se crea la OTAN, que es el gran problema que hay hoy en día. La OTAN es una alianza militar que se creó para combatir al comunismo. ¿Qué pasa? Del otro lado existía el Pacto de Varsovia. ¿Qué sucedió? Que una vez que se desintegró la Unión Soviética, en vez de desaparecer la OTAN, que estaba conformada por 16 países europeos y Estados Unidos y Canadá, creció, pasó de 16 países a 30. Y una de las promesas posguerra fría era que le hizo el secretario de Estado James Baker, que es el secretario de Estados Unidos, a Mikhail Gorbachev, que manejaba en su momento la Unión Soviética, le dijo que se comprometía a no expandir la OTAN hacia los países que pertenecían a la Unión Soviética. Eso no sucedió. A partir de 1999 hubo una expansión muy grande en países de Estonia, Lituania, y Rusia en su momento, cuando se estructuraba la seguridad de Europa, de defensa, no estaba en condiciones de exigir nada como sí ahora. Ahora Rusia vuelve a tener un poder global y le dice, él siempre habla, Putin, de la línea roja, Ucrania la línea roja. El temor de Putin era que Ucrania forme parte de la OTAN, que se establezca una base militar que está a 700 kilómetros de Rusia y generaba una debilidad. Ese fue el objetivo con esta operación militar de Rusia. Se anticipó a lo que iba a pasar. Ahora bien, por otro lado, también obviamente que hay gente que lo conoce, gente que no lo conoce, hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe, pero cuando nació este conflicto bélico, los medios a nivel mundial salieron, entre comillas, a decir el porqué de la invasión a Ucrania y cuál era el interés político, ¿sí?, de Putin para invadir Ucrania, por su suelo, por su riqueza, por su lugar estratégico, como vos lo acabas de decir, frente a la OTAN. La realidad que hoy
nos pega un cachetazo muy grande es que la están pagando los civiles. Hay en toda guerra, lamentablemente, siempre sí tenemos que hablar de esto. No es nuevo, pero digo, hay un y también está por otro lado la prensa amarillista que muestra lo cruel, lo más cruel de los bombardeos. Hace horas estuvimos en vilo todo el mundo por este bombardeo de Rusia a una de las centrales nucleares más importantes de Ucrania, y es todo también parte del periodismo, a temer, a meter mucho temor en la sociedad por todo esto que está pasando. Sí, para que sepan, la central nuclear de que hablan serían como 6 atuchas. Exactamente. Acá en la zona. Realmente sería una catástrofe que yo creo que no ha sido así. Ha generado temor por parte, bien vos decís, del periodismo. Es un periodismo, estamos en Occidente, es un periodismo que favorece, ¿no? O que cuenta una historia desde la mirada de la OTAN. Acá, como yo te digo, analizar el conflicto desde una perspectiva moral es malo, porque todo conflicto es malo y principalmente la termina pagando, como bien vos, es el civil, con los desplazados, con los refugiados afuera. Pero este conflicto, la prensa es noticia hoy en día, seguramente dentro de un mes, como pasó en Afganistán. En un momento se mostraban a los talibanes que tomaron los talibanes siguen estando en Afganistán, siguen tomando el poder, lo que pasa que dejó de ser noticia. Exactamente. Es el gran problema. Y en Ucrania hay un conflicto ahora en la región de Donbass que tienen los países de Donetsk y Lugansk. Se declaró la independencia, ¿no? Y Rusia reconoció como república populares a esos dos esas dos regiones. Sí. Es una región donde hace 8 años que hay un conflicto, donde hay 14.000 muertos, donde hay más de 1,5 millones de desplazados. No es un conflicto de ahora, y es un conflicto que la OTAN tiene parte de culpa, porque en 2008 se firmó una carta de intención de Ucrania de pertenecer a la OTAN, que con la llegada de un presidente que se llamaba Víctor Yanukovych, era de esa región de Donbass, era más prorruso, y desterró esa carta de intención. ¿Y qué se provocó? Se provocó se llamó Euromaidan. Es una manifestación violenta que fue apoyada por la extrema derecha, que por partidos neonazis, con el apoyo de extranjeros, para voltear a un presidente. El lado oeste de Ucrania lo trató como una revolución, el lado este como un golpe de Estado. Y ahí se provocó un cambio de gobierno, y ahí entra de vuelta en 2014 Putin a intervenir esta región y a intervenir lo que se llama la península de Crimea, en la cual se estableció un referéndum y donde los habitantes votaron en ser parte, en tener un estatus de sujeto federal de Rusia, es decir, ser parte de Rusia, es decir, que Rusia elija a su representante y tener una legislación autónoma. Pero los conflictos siguieron, y viene de ahí el conflicto que estalla ahora, por la intromisión de la OTAN en territorio fronterizo a Rusia. Ya se venía hablando hace rato de esto, no es que sale ahora. Y bueno, Putin se anticipó, por eso digo yo, es un verdadero estratega. Yo no pregono la guerra, ni el conflicto, ni nada. En un análisis político, en un análisis geopolítico, no hay superhéroe ni villano, hay conflicto de intereses. Exactamente. No hay buenos ni malos, todos tienen intereses. Acá no se debe analizar si uno es bueno, otro es malo. Acá hay intereses de parte de la OTAN, de parte de Ucrania y de parte de Rusia. Ahora, Facundo, de tu análisis político en las relaciones internacionales, ¿en qué afecta puntualmente este conflicto a la Argentina? Sí, a ver, las relaciones internacionales estudia el entorno internacional en donde actúan diversos actores, estados, países, organizaciones internacionales, ONG, a través de un análisis de diversas variables en donde se establecen escenarios. Acá tiene implicancias, todo conflicto tiene implicancias económicas.
las sanciones que establecieron los países de la OTAN a Rusia genera un aumento en los precios de los commodities. Uno dirá, bueno, Argentina tiene la suerte de exportar muchos commodities, pero también importa, y principalmente importa gas. Distinto hubiera sido si Argentina tuviera una planta de gas licuado natural en Vaca Muerta, ¿no? Sería distinta la situación, pero hoy, con un arreglo con el Fondo Monetario, en donde hay problemas con los subsidios energéticos, que te aumente el gas a nivel mundial, genera un aumento y genera una inflación mundial, que incluso Argentina tiene un problema estructural con la inflación. Y además te genera que los mercados financieros sean más conservadores. ¿Qué significa eso? Que las inversiones en países más vulnerables se retrasen hasta que no haya más certidumbre de lo que va a pasar. Y Argentina está necesitado de inversiones para salir, para recaudar dólares, para engrosar el Banco Central. Entonces genera una problemática importante, incluso más en los países más vulnerables, ¿no? Ahora, para el común de la gente, ya lo empezamos a sentir porque hace menos de 48 horas hablábamos de que, bueno, tanto Rusia como Ucrania son los mayores exportadores de trigo, por ende de harina. La harina aumentó y ese aumento ya llegó al consumidor, y que va a llegar en cualquier momento, que el pan cueste como mínimo 300 pesos el kilo de pan. Una locura. Ya aumentó el pan, ya aumentó el trigo. El gobierno va a tomar medidas, dijo que iba a crear un fideicomiso para tratar de abastecer, y el problema acá es tratar de desacoplar los precios internacionales del precio local. Acá tenemos el problema ese con la carne, con todo, que Argentina necesita abastecer su mercado interno a precio local, y después sí que exporten todo lo que quieran, ¿no? Me parece que es el gran problema. Hoy el precio del alimento es muy alto, y estos conflictos te generan mayor inflación, y sabemos que la inflación te genera un golpe en el bolsillo del laburante, ¿no? Me parece que por eso ningún conflicto es bueno, porque te genera una incertidumbre muy grande que golpea al bolsillo del laburante día a día. Facundo, mirá vos lo que... A lo mejor es una pregunta estúpida lo que te voy a preguntar, pero recién haciendo memoria, ¿no? Y hablando de lo bueno o lo malo que te puede generar un conflicto bélico, se me viene a la memoria en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina fue uno de los países más favorecidos, económicamente hablando, con el gobierno del general Perón, que salimos a vender, por algo nos llamaban la cuna del mundo del alimento mundial, porque vendíamos a todo el mundo y mucho más a los países que estaban en conflicto bélico. Esto hoy no puede volver a pasar. No, porque el mundo ha cambiado y se han formado grandes cadenas de valor, en donde acá, para producir, por ejemplo, Toyota, que necesita producir autos nacionales, necesita importar productos de afuera, ¿no? Vamos distinto. Ahora se viene la otra cosecha. Argentina importa fertilizante. ¿Y de dónde lo importa? Uno de los mayores exportadores de fertilizantes es Rusia. Entonces te genera una escasez y te genera un aumento en el precio. El mundo está más interconectado ahora. Hay empresas transnacionales, hay muchas matrices productivas. Se produce en Argentina, tienen sede en Colombia. Claro. Las empresas, hay mucha relación transnacional entre las empresas. Y hay muchos insumos que vienen de afuera para producir incluso productos nacionales, ¿no? Argentina, como te dije anteriormente, todo conflicto es malo. Sería distinto que Argentina hubiera tenido una planta de gas licuado que pueda abastecer de gas y no necesitar importar. Argentina tiene una ventana de oportunidad para pensar en el futuro con el litio. Argentina podría no exportar litio, sino producir las baterías, los autos eléctricos, todo lo que significa todo lo electrónico en Argentina. Y el litio es un producto que a futuro es como fue el petróleo para Medio Oriente, Exactamente, ¿no? Sí. Tenemos una ventana de oportunidad para generar un desarrollo industrial importante, ¿no? Bueno, es hora de empezar a aprovechar esas oportunidades que te dan
te da el mundo, ¿no? Ahora, también hay dentro de todo esto, hay mensajes que hay que saber leer entre líneas que son preocupantes. Por ejemplo, ¿sí? Mundialmente, que se ha usado en todos los medios nacionales del mundo lo que salió a decir Macron, ¿sí? Como conclusión de su charla con Putin, que lo peor está por venir. Entonces, el común de la gente se asusta. Pero lo que te quiero preguntar es esto: ¿cómo se lee entre líneas eso de que lo peor está por venir? Yo lo veo medio extremista. Hay que establecer diversos escenarios. Hay algunas señales, por ejemplo, Ucrania, el presidente de Ucrania pidió una exclusión aérea, es decir, que aviones rusos no puedan volar sobre territorio de la OTAN para atacar a Ucrania. Eso la OTAN lo ha desestimado, dijo que no lo iba a hacer, iba a establecer sanciones económicas, pero no iba a mandar no iba a realizar una operación militar. Eso es un escenario bueno. Acá la solución, hay dos escenarios que ve Putin. Uno, directamente cambiar el régimen, que la población vote y elija qué régimen utiliza. Y la otra es acordar con Zelensky, que es el presidente ucraniano, que haya una firma de intención de que no se va que la OTAN no se va a expandir a Ucrania, y reconocer la República de Donetsk y Lugansk. Eso es el escenario. Yo no creo que haya una escalada. Todo puede pasar realmente. Sí. No creo que haya una escalada muy fuerte, porque realmente detonaría el mundo entero, ¿no? Yo creo que un conflicto en Europa, en las puertas de Europa del Este, que ingrese Estados Unidos, que ingrese Rusia, que seguramente ingrese China a jugar. Hasta ahora no ha jugado China. Exacto. Yo creo que China quiere... Y si lo ha hecho, lo ha hecho muy en silencio. Yo creo que China tiene el poder para establecer una estabilidad de todo el sistema internacional. Todavía no ha jugado sus cartas, todavía le conviene que haya un desgaste de Estados Unidos, que haya un desgaste de Rusia, pero creo que tiene el poder para frenar todo actualmente China. El mundo ha virado de Occidente. Hoy el poder está en el sudeste asiático. Exacto. El poder económico está en el sudeste asiático, en China. Realmente no es que nosotros nos aliamos al comunismo chino. Las inversiones vienen allá. Todas las empresas se encuentran en China. Realmente es una potencia económica impresionante. Impresionante. Sí, que ha crecido en los últimos 20 años exponencialmente, ¿no? Ahora bien, todo esto, hay otra cosa que también preocupa, que tiene que ver con esto de que hablábamos a nivel local, básicamente de Argentina, que nos agarra en medio de un conflicto, digamos, usemos la palabra conflicto bien usada, internamente, por la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es necesario acordar con el fondo para poder seguir tratando de solucionar los inconvenientes financieros que tiene la Argentina. Y acá hay que aclarar algo: la Argentina no tiene problemas económicos, tiene un gran problema financiero, que son diferentes, ¿sí? Sí. Hoy por ejemplo, vamos a hablar de números. El Fondo Monetario hizo hoy un stand-by por $3.000 millones para ayudar a Ucrania. Hoy el préstamo a nivel mundial, sacando a Argentina, por la pandemia, el Fondo Monetario ha prestado $50.000 millones a todos los países. Argentina le prestó 57.000 solo a la Argentina. Realmente es un problema. Yo entiendo que hay que analizar la deuda, hay que investigarla, pero el acuerdo con el fondo se tenía que hacer. Lo hizo Néstor en su momento para ganar tiempo y para pagarle después y sacarse del fondo encima. Pero todo acuerdo es malo, ¿no? Vamos a partir de la base que no hay acuerdo bueno, pero no hacerlo hubiera sido demencial. La Argentina hubiera entrado en default. No tenés inversiones, incluso y más con este conflicto que surgió en estos últimos días, que a partir del 21 de febrero realmente es un problema grave. Es un problema grave
por eso no hay que ir al fondo, ¿no? Por eso te lo dicen, no te lo dice el peronismo, te lo dicen hasta los más liberales, ¿no? Exacto. El fondo te condiciona, no hay que ir al fondo. Argentina fue y bueno, pero las cuentas se sigue investigando, todo, pero las cuentas hay que pagarlas. Yo escucho dentro del Frente de Todos también a gente que buscaba judicializar la deuda en La Haya, por ejemplo. En La Haya tiene dos instituciones, la Corte Penal Internacional, que juzga a países, no juzga a organismos. Entonces, ¿a quién iba a denunciar Argentina? ¿A Estados Unidos? ¿A los 184 países del fondo? Imposible. Imposible. No se puede con la justicia argentina. Imagínate en la justicia internacional que la maneja Estados Unidos. Claro. Después tenés el Tribunal Internacional de Justicia, que judicializa a personas, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad. No entra en el rango las opciones de fuga de capitales, exactamente, préstamo indebido. Entonces era imposible, es ir a perder y es ir a pasar, yo calculo, ir a pasar vergüenza. Ir a pasar un gran papelón. Un gran papelón. Hay que acordar, hay que ver, lo que tiene que discutir dentro del Frente de Todos es quién va a poner la plata, a quién se va a tocar. Exactamente. Ahí es la pelea que se debe dar. A los que se la fugaron, a la clase media, a ajustarla, ahí se tiene que dar la pelea, no a judicializar en un tribunal internacional una deuda, porque la vas a perder. Y no hay un amparo que hasta que se solucione el problema, no, entrabas en default, no existe un amparo en este caso. Entonces es un problema grave. Bueno, y esto es lo que tiene que saber el vecino de a pie, ¿no? Que sí o sí, de una u otra manera, había que acordar con el fondo para que la Argentina pueda ponerse de pie de una vez por todas. Y lo que hablabas vos hace rato, este acuerdo que se puede llegar a firmar con el fondo, porque de hecho todavía no está firmado. Sí. Recién se va a mandar el acuerdo para que se firme. Una vez que se firmó, la Argentina puede llegar a tener otra visión global de afuera hacia adentro. Hablo de países inversores que puedan venir a hacer inversiones en la Argentina, porque lo que nosotros necesitamos es inversiones para generar trabajo, para generar laburo, para que la rueda de una vez por todas empiece a girar, que esto es lo que nos está pasando. De acá se sale con trabajo, con empresas, con inversiones. A ver, vamos a tomar un ejemplo más cercano. Se firmó el acuerdo, no se firmó, hay una carta de entendimiento que posiblemente haya acuerdo con el fondo. A la semana se firmó el acuerdo de la construcción de la central nuclear Atucha 3. China forma parte del Fondo Monetario. Exactamente. China no te iba a prestar la plata, arreglar con el fondo, después negociamos nosotros. Exactamente. Y vino a la semana, vimos la firma, realmente que haya una construcción de una tercer central nuclear en la localidad de Lima, lo que significa para el partido de Zárate, para San Pedro, para Varadero, realmente son 7.000 puestos de trabajo. Es la salida, ¿no? Me parece que es a través de inversiones. Mucho tiene que ver también la firma de la iniciativa de la Franja de la Ruta, que ha ingresado a Argentina, que es una iniciativa china de inversiones y de inversiones productivas a nivel mundial muy importante, donde Argentina se va a favorecer. Pero eso no se podría haber hecho sin antes acordar con el fondo. Exactamente. Bueno, y esto es lo que... A ver, lo hablábamos afuera del aire, ¿no? Creemos, y este pensamiento que tenemos tanto vos como yo, es el pensamiento de mucha gente. Acá hay un problema de comunicación del gobierno hacia la sociedad, por todo esto, de la importancia del acuerdo, de la importancia de las futuras inversiones, de la importancia del crecimiento, y lo hablamos recién, de la importancia hasta de terminar el CAREN 25, que le genera un lugar en el mundo muy privilegiado a la Argentina por esta mano de obra nacional que va a salir para exportar al mundo. Y esto es lo que hay que comunicar. Estas son las buenas noticias que hay que comunicar. Pero todas esas buenas noticias vienen de la mano de la firma del fondo. Si no,
no existe más nada. Si no, no tenés inversiones, ¿no? Nadie viene a poner plata en un país donde no paga, que es deudor. Exacto. Es básico. Realmente, como bien vos decís, yo siempre digo, ¿no? Que el CAREN, la construcción del reactor modular mediano y pequeño, es la política que debe llevar a cabo este gobierno, porque te permite exportar valor agregado, ser líderes en prototipos medianos y pequeños, 100% nacional. A ver, hoy vemos que hay una transición energética hacia energías renovables, ¿no? Bueno, hoy este conflicto vino a poner de nuevo en voces de especialistas que la energía nuclear se necesita para una transición energética. Lo está padeciendo Europa, que dejó obsoletas las centrales nucleares y tuvo que la energía eólica y solar no alcanza para abastecer a un país, para un desarrollo industrial. Necesitas más, y la energía nuclear viene a dar ese aporte, y me parece bienvenido sea. Macron anunció un plan nuclear con la construcción de 14 reactores nucleares. Alemania, que había dado de baja sus centrales nucleares, piensa extender la vida útil de sus 2 centrales que iba a cerrar este año, y piensa construir. Me parece que la central nuclear con este conflicto vuelve a ser noticia. Y bueno, Argentina tiene un desarrollo, tiene el INVAP, tiene realmente la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene capacidad para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y me parece que la solución, porque Argentina necesita energía para producir, las empresas necesitan energía. Y bueno, y el CAREN también, el CAREN te da la posibilidad de llevar reactores a ciudades o a pequeños pueblos donde no llega el tendido interconectado eléctrico, te abarata los costos. Realmente es una clave para el desarrollo productivo del país, ¿no? Y esto es importante, como decías vos, ¿no? La exportación de este producto, ¿sí? Terminarlo y que sea como hablábamos. Y yo he hablado con mucha gente que es experta en todo esto, y este reactor es fantástico en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque esto, lo que decías vos, le lleva energía a lugares que no están, que no tiene la posibilidad de estar en el interconectado. Entonces, pero no es un problema que lo tiene solamente la Argentina, lo tiene el mundo. Y si nosotros lo logramos terminar y lo logramos exportar, es un dinero que le va a entrar a las arcas del gobierno, ya sea peronista, sea de derecha, sea de izquierda, sea del quien sea el color político. Es la Argentina la que va a salir a vender este producto, esta mano de obra, este producto de ingeniería nacional para el mundo entero. Y ahí es donde viene, ¿sí?, la importancia geopolítica, del CAREN 25. Claramente, a ver, acá hubo una condicionalidad clara, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tomar un préstamo de 57.000 millones de dólares, hubo una condicionalidad de no firmar un acuerdo para la construcción de Atucha 3. Lo vimos acá en el 2015, cómo los trabajadores, cómo la unidad de gestión se quedó sin trabajo pensando que iban a realizar los proyectos para Atucha 3, que se vio cancelado. Hubo una decisión política de no construir Atucha 3 porque hubo una condicionalidad hubo condicionalidades para un préstamo de 57.000 millones de dólares cuando no es posible, no se ha prestado nunca. Fue un préstamo es el préstamo más grande en la historia que le dio el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y lo viví y lo padeció Zárate, lo padeció con la cancelación del plan nuclear. Y bueno, Argentina debe ser una política de Estado el desarrollo productivo. Todo bien con exportar commodity, con exportar soja, con exportar carne. Pero cuando hay una balanza comercial, superávit no te da superávit, porque importás productos con valor agregado y exportás commodity. Argentina, ¿dónde tiene la posibilidad? En el CAREN 25, en la energía nuclear. Tiene la posibilidad con el litio. Oye, el triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina es de mayor capacidad en el mundo. Bueno, no lo debemos exportar a China, a Taiwán.
se debe producir acá. Hay que generar políticas para que se produzcan los autos acá, que se produzcan los celulares. Realmente es el desarrollo que necesita Argentina para empezar a exportar valor agregado, ¿no? Bueno, pero ahí tiene que ver con una decisión política. Claramente, es ¿Sí? una decisión política, es una decisión de desarrollo industrial. Y creo que siempre dicen, Argentina es rica. Sí, Japón no tiene recursos, pero es más rica que la Argentina. La Argentina tiene los recursos, pero tiene que producir, tiene que darle valor agregado a esos recursos. Y Argentina tiene capacidad, tenemos científicos, tenemos instituciones, como bien te dije antes, el INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos a los mejores científicos en el CONICET. Realmente tiene capacidad, tiene recurso humano para realizarlo. Bueno, las inversiones ahora dependerá del Estado. China te puede prestar. A ver, acá Jaureche decía, la cuestión no es cambiar de collar, sino de dejar de ser perro, ¿no? Exactamente. Y eso depende de nosotros, no depende ni de China ni de Estados Unidos, depende de nosotros qué hacemos con las inversiones financieras que lleguen acá, si llegan para irse como se fue durante el gobierno anterior, o se generan políticas, se generan industria y se genera capacidad para exportar, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta algo muy muy importante, Facundo, que tenemos un valor agregado a todo esto, que es que la mano de obra argentina es buscada en todo el mundo. Si no, hagamos memoria de cuántos científicos se tuvieron que ir en el gobierno de la dictadura, que después, con el advenimiento del gobierno de Néstor, que volvieron muchos científicos. Pero más allá de esto, el común, la mano de obra común. A ver, ¿quién no conoce un soldador, por ejemplo, que ha ido a trabajar al exterior y que ha cobrado en dólar y ha ganado un montón de plata? ¿Quién no conoce un andamista que no ha ganado un montón de plata? ¿Quién no conoce un ingeniero que ha ido a trabajar afuera de los límites de la Argentina y ha ganado mucha plata? ¿Quién no conoce médicos que han triunfado en el mundo entero? Vuelvo a repetir, tenemos la capacidad humana buscada, la mano de obra argentina es muy buscada. Y esto también es un problema de comunicación. Sí, claramente. Argentina no comunica mal, comunicó mal el año anterior, sigue comunicando mal, hubo cambios en el gabinete y se sigue comunicando mal. Como bien vos decís, hay oficio en Argentina, tenemos, y eso te lo da mucho a veces la educación técnica, ¿no? La importancia de las escuelas técnicas gratuitas, ¿no? Que a diferencia en el mundo acá tenemos universidades tecnológicas nacional, ¿no? Generamos ingenieros se pueden recibir por la educación universitaria gratuita. Eso somos ejemplo en el mundo realmente. No es que Argentina es todo malo, realmente tenemos una universidad de excelencia y hay que invertir en la educación, hay que invertir en las escuelas técnicas, son las que te dan oficio. Tiene que haber acuerdos entre los municipios y las escuelas técnicas para que haya conexión, que haya trabajos en conjunto. Me parece que Argentina genera, por eso yo te digo, tiene un recurso humano de excelencia, ¿no? Desde el hombre, del laburante que tiene oficio, desde los técnicos, desde los ingenieros y desde los científicos. Realmente tiene una capacidad intelectual y un recurso humano que es muy bueno, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Realmente nuestros científicos, por falta de financiamiento, en algunos años se tuvieron que ir afuera, pero bueno, hay que invertir, hay que financiar. La salida es conciencia, tecnología y educación. Es la única salida a los problemas estructurales que tiene Argentina. No por algo tenemos 3 satélites propios que están dando vuelta al mundo, ¿no? Claramente. Así de clarito. Esto es importantísimo y hay que reivindicar nuevamente todo eso y hay que darle fortaleza, ¿sí? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, porque tenemos una diferencia de edad amplia entre vos y yo, y yo tengo mi visión global de todo lo que está pasando. Bueno, claramente lo hemos charlado ahora, pero tu visión joven, porque vos perteneces a una franja etaria de la gente joven que ve esto
de una manera preocupante de lo que puede llegar a pasar con este conflicto bélico, o no lo ves tan preocupante? No, a ver, todo puede pasar, pero yo no creo que haya una escalada bélica en la que ingrese la OTAN. Acá son escenarios que cambia día a día, pero no creo que la OTAN se intrometa, porque generaría, a ver, incluso las sanciones económicas que estableció la OTAN a largo plazo golpea también a ellos, porque se dijo que la OTAN dejó afuera de el SWIFT, el mecanismo SWIFT a Rusia. El SWIFT es una plataforma en donde se realiza transferencia. Es decir, vos tenés plata, pero no podés transferir porque no te permite. Ese es el problema, y te hace emitir más porque necesita vos. Bueno, a través del mismo mecanismo le paga a Rusia el gas a Europa. Entonces, a largo plazo genera un conflicto también dentro de Europa estas sanciones económicas, la inflación a nivel mundial. Yo creo que no veo una escalada. A ver, desde el 2010 hay conflicto en Siria, no se ha, y han participado actores eternos como China, Rusia, Estados Unidos, y no ha provocado una tercera guerra mundial, ni mucho menos. Sí. Ahora es distinto porque sí está en Europa, está en la puerta de los países occidentales, pero no creo que haya una escalada que genere un gran temor, pero sí en largo plazo te condiciona, como dije anteriormente, económicamente por la suba de los commodities. Es un problema, pero no creo que haya temor de tercera guerra mundial. Y lo que muestra esto, yo creo que pasa en las generaciones más jóvenes el descontento con la política. Si vos ves, es un presidente, no quiero decir que no tiene la capacidad, pero Zelensky era un actor, era un actor de comedia, ¿no? Y no por desprestigiarlo, pero eso, y ganó por el 70% de los votos. Hay un descontento por la política y van apareciendo outsiders que buscan romper todo, ¿no? Que terminar con la casta política, que vienen con ese discurso que es preocupante, que no pasa en Argentina, pasa en España, está pasando en el mundo. Yo lo que veo que las generaciones jóvenes están descontentos con la política, y yo creo que es deber del político sentarse y ver que se está haciendo mal, ¿no? Hacer un mea culpa, ¿no? Hace un mea culpa, hay un problema, pasa dentro del frente todo con la militancia juvenil que se siente descontenta, ¿no? Desanimada, que lo había logrado Néstor, que pasó en los 90 y Néstor volvió a encantar a la política, ¿no? A llamar a diversos sectores de la política, no solamente del peronismo, el radicalismo. Me parece que vemos ese descontento a nivel mundial, ¿no? Y me parece que la política se debe sentar, los políticos, y decir qué estamos haciendo mal, porque me parece que la salida se da con la política, que es una herramienta para transformar la vida de las personas, que debe ser bien utilizada, ¿no? Seguramente. Facundo, muchísimas gracias. Una hermosa charla hemos tenido, y fundamentalmente le queríamos llevar a la gente, ¿sí?, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, la visión, ¿sí?, y aclarar, porque uno, a ver, toda familia, todo joven sabe de que hoy hay un conflicto bélico, de que Rusia está atacando Ucrania, de que hay muertos, de que hay gente que se está yendo de un país, que hay gente que está pasando hambre, que hay gente que la está pasando mal. Por los medios de comunicación, como hablábamos hace rato, hay una prensa muy amarillista que muestra lo más cruel de la guerra, pero que no van al meollo de la cosa, ¿no? Y bueno, esta era la charla que queríamos tener, por eso el otro día cuando te invité, te dije, vamos a hablar un poquito de política internacional para explicarle a la gente, ¿sí?, que es preocupante esto que está pasando, pero no es grave. Y hay una gran diferencia entre la preocupación y la gravedad, ¿no? Sí, no va a ser un conflicto como fue tan devastador como la Segunda Guerra Mundial, que fueron 60 millones de muertos, mirá la diferencia. Pero es preocupante para la sociedad civil. Todo conflicto bélico genera un problema a la sociedad. Hay ya más de 1,5 millones de desplazados, hay refugiados. Hay que decir bien que la Argentina actuó muy bien, de acuerdo a su política exterior.
su historia en política exterior, de neutralismo y de pacifismo, que condenó la invasión, que la resolución es por vía diplomática, sin la utilización de la fuerza, y bueno, ojalá que haya un acuerdo y haya un cese al fuego, ¿no? Y haya un acuerdo que genere mayor certidumbre y menor temor a una escalada bélica, ¿no? Seguramente. Facundo, muchas gracias. No, gracias a vos, Ramón. Señores, ahí pasaba con nosotros el licenciado Facundo Ojeda en esta hermosa charla de política internacional. Nos vamos a un corte, vendemos todo lo que hay que vender y volvemos con el próximo invitado.